Muy buenas tardes y muchas gracias por seguirse conectando e informando a través de las plataformas digitales de Trincheras de la Noticia. Nos encontramos en esta ocasión con el doctor Javier Núñez. Él es miembro de la unidad médica nicaragüense, con quien estaremos abordando el tema sobre la desconfianza que existe en la población hacia el Ministerio de Salud, el secretismo de este y las preferencias políticas en el sistema de salud público, específicamente en el MINSA. Doctor, queremos saber la posición de la unidad médica ante el preferitismo político que tiene el MINSA en la atención médica. Muy buenas tardes, un saludo a todo el pueblo de Nicaragua. Póngalo ahí, doctor. La desconfianza es merecida del pueblo hacia el Ministerio de Salud y al gobierno en general por el hecho de que no han transparentado la información. Está conculcada totalmente la información, hay un secretismo, hay un hermetismo y eso crea desconfianza, eso crea pánico, eso crea dentro de la población ansiedad, por el motivo de que no hay una información veraz sobre la cantidad de casos positivos, la cantidad de contactos y el seguimiento que se le está dando a la pandemia, que no somos excepción aquí en Nicaragua. Han habido múltiples recomendaciones que en su momento la unidad médica presentó para ejercer acciones y tratar de evitar la pandemia tanto al gobierno como a la empresa privada, al Ministerio de Salud y a la sociedad civil en general. También han salido otros comunicados de otras asociaciones médicas, de un comité científico que han dado recomendaciones en pro de tratar de hacer las mejores acciones en prevención. Sin embargo, creo que hasta este momento el gobierno ha hecho caso omiso a todos esos especialistas que están preocupados porque en determinado momento se aumente la cantidad de casos positivos y sobre todo la cantidad de pacientes que van a necesitar en determinado momento atención médica crítica y especializada, y que esto puede saturar los sistemas de salud y por lo tanto no poder brindarle la atención precisa a quien la demande. Obviamente esta parte del secretismo, esta parte de tener restringida la información, es acciones consecuentes que el gobierno siempre lo ha mantenido. Esto no es solo ahorita ante esta emergencia epidemiológica, sino que siempre el gobierno ha tenido ese secretismo. La mentira ha sido parte principal de su discurso. Nunca ha transparentado, no solamente en materia de salud, sino que también en otras informaciones económicas, informaciones de una serie de cosas importantes que la población demanda y debería de ser la primera en darse cuenta de las acciones que el gobierno toma. Nosotros no podemos argumentar ahorita a la población en general cuántos casos hay, cuáles son los contactos, quiénes están en cuarentena. Siempre el mismo discurso. El discurso es de que estamos dando un seguimiento seguro, que está estable, grave pero estable, etc. Una serie de cosas que al final crean más bien desconfianza que la certeza de que esto sea una realidad. ¿Qué significa esto? Significa que el Ministerio de Salud no tiene la libertad, no tiene el propósito de dar una información precisa y correcta a la población en general. Eso, obviamente, como decía anteriormente, crea incertidumbre, crea angustia dentro de la población. Nosotros combinamos, hemos seguido la unidad médica no desde ahorita, sino que hemos estado combinando al gobierno de que es transparente esto es vital para poder contrarrestar esto. Ni solo el gobierno, ni solo un determinado segmento de la población va a poder hacerle frente. Este es aunar esfuerzo de todas las fuerzas políticas, de organizaciones, del mismo gobierno y el Ministerio de Salud en conjunto, obviamente de la población en general, para poder hacerle frente a esta pandemia. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, ya sea en la salud de la población y asimismo en la falta de desconfianza? ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias sociales ante la falta de acceso y el secretismo que tiene el Ministerio de Salud en el tema del coronavirus y en esta pandemia que estamos enfrentando? Bien, las consecuencias son consecuencias de salud. Recordemos de que lo que
la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han recomendado, basado en experiencia de otros países, es la forma como nosotros debemos de prevenir que se nos dé un brote masivo infeccioso que no podamos nosotros como Ministerio de Salud o como Salud en Nicaragua poderle darle respuesta. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Las consecuencias pueden ser de que nos podamos infectar el 90% de la población con una cantidad de gente, los segmentos que están más propensos a esto, que son los pacientes de la tercera edad o los pacientes con enfermedades crónicas, que demanden en determinado momento un tipo de atención especializada e incluso en terapia intensiva y no tengamos la capacidad para responder esto. Y esto, obviamente, lo que nos va a dar el resultado es consecuencias nefastas, una cantidad de pacientes que pueden fallecer producto de una mala planificación en cuanto a la prevención y en cuanto a la mitigación de esto. Entonces, esto va a ser directamente, el hecho de no tomar nosotros la prevención, que es fundamental y es el arma que tienen todos los países, esto nos va a dar como resultado un desenlace ominoso, con una cantidad de pacientes contaminados y fallecidos a gran escala. Ahora, la población se encuentra alarmada porque hemos visto en redes sociales que un sinnúmero de gente ha estado cayendo en las calles, no se sabe por qué. Dentro de este tema hay un cierto temor en la población. ¿Podrían ser estos casos de coronavirus? Bien, el hecho de no tener una información clara y estar en una pandemia y la incertidumbre que tiene la población ante este hermetismo, que es lo que sucede, de que la gente comience a especular, a veces puede ser que no sean casos de coronavirus, pero mientras no se demuestre lo contrario, las manifestaciones clínicas no solamente son respiratorias, hay cantidades de artículos que sustentan el hecho que el coronavirus es cierto. Su órgano de predilección es el sistema respiratorio, ataca los pulmones. Sin embargo, pueden haber manifestaciones extrapulmonares y pueden presentarse, incluso hay ya datos de que puede presentarse como un problema neurológico, hay datos que se puede presentar como un problema cardíaco, hay datos y artículos que sustentan incluso que se presentan con problemas hematológicos. Sin embargo, su órgano de predilección es el pulmón. Como no hay una información clara, ¿qué es lo que la gente comienza a especular? Que cada caso que se va presentando, uno lo atribuye al coronavirus, porque estamos en una pandemia. Mientras no se descentralice la información y tengamos una información veraz y precisa, entonces va a existir siempre ese conflicto de miedo, de temor, de que pensar que cualquier paciente que presente una reacción y una enfermedad, vamos a atribuirse al coronavirus. Entonces, eso es sumamente importante, la claridad en cuanto a la información. ¿A qué consecuencias se podría enfrentar el Ministerio de Salud Público ante organismos internacionales, ya que no ha tomado las indicaciones adecuadas para enfrentar pandemia que estamos viviendo y que podría colapsar el sistema de salud público en unos meses? Recordemos que han habido pronunciamientos en el Istmo Centroamericano de otras naciones que están preocupados por la forma como el gobierno ha estado manejando el coronavirus, o mejor dicho, el COVID-19, la enfermedad del COVID-19. Recordemos que todavía las fronteras en Nicaragua siguen abiertas. Recordemos que todavía el gobierno está incitando a las aglomeraciones. Recordemos que no ha tomado la decisión de suspender las clases en la parte pública. Todo eso contradice a las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Ahora, yo pienso que la Organización Mundial de la Salud lo que hace es recomendar a los países, recordemos que ella es el órgano de salud rector a nivel global, a nivel mundial. Ella recomienda, basado en evidencia y en las experiencias que han vivido los otros países, cuál es la forma de poder prevenir esto. Pero esas recomendaciones quien la debe adoptar es el gobierno. Yo pienso que estos organismos de salud a nivel mundial lo que pueden hacer es pronunciarse, pero quien tiene la fuerza, el músculo para poder adoptar este tipo de recomendaciones es el Estado, y si el Estado no lo hace, obviamente también esto está provocando de que el resto del Istmo Centroamericano esté alarmado,
porque recordemos que tenemos de vecino a Costa Rica y a Honduras. Entonces, ellos están tomando las medidas que ha recomendado el órgano rector global. Sin embargo, nosotros no lo hemos adoptado como país, porque el gobierno no está siendo claro y transparente qué es lo que pretende. Pareciera que lo que quisiera es que nos contamináramos todos. Y obviamente recordemos que hay algo importante: el coronavirus no solamente va a afectar a cierto sector de la población, no discrimina a nadie. Si va a afectar a la población en general, sandinista, orteguista, rojo y negro, verdes y amarillos. Aquí se va a ir toda la población. ¿Qué es lo que pueden hacer los organismos de salud a nivel global? Ya lo decía una representante de la OMS, que están preocupados por las medidas inadecuadas que ha estado tomando este gobierno para enfrentar este tipo de emergencia epidemiológica. Ahora, para finalizar, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le siguen dando a la población en general? Podemos ver que en esta semana en la que estamos corriendo, hay más presencia de la población en las calles, hay más personas trabajando. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la población? Uno, y dos, asimismo, ¿cuál es el llamado que ustedes reiteran al gobierno? Bien, la Unidad Médica Nicaragüense hace el llamado a la población de que se quede en su casa. Eso es sumamente importante. Ya hay especialistas, epidemiólogos, salubristas, que han pronosticado que esta semana que estamos corriendo y la próxima son vitales en este país, que podemos comenzar a ver cantidades de pacientes infectados, que vamos a ver los sistemas de salud nacional colapsados. En otras palabras, estamos recomendando a la población que no baje la guardia, que debe de seguir tomando las medidas que hasta este momento autoconvocadamente lo ha hecho, y es el hecho de quedarse en la casa, salir lo menos posible a la calle, sumamente, digamos, o solamente cuando haya una emergencia, que hay que salir a comprar comida o algún medicamento en general. La otra cosa es, hacemos también el llamado a la población a tener siempre las recomendaciones de lavado de manos enérgico, al menos de 20 a 40 segundos con agua y jabón. Mantener el distanciamiento, y el distanciamiento es por lo menos 6 pies, es decir, 1,5 metros, 2 metros de distancia entre una u otra persona. La otra cosa importante es el uso de mascarilla, y el uso de mascarilla a nivel general. No es que solamente un sector lo va a usar, debemos de usarlo todos los nicaragüenses. Eso es sumamente importante. La otra cosa es no llevarnos las manos a la cara si no nos hemos lavado previamente la mano con abundante agua y jabón. Recordemos que esa es una de las formas de transmisión más frecuentes. Eso debemos de seguirlo manifestando a toda la población nicaragüense. ¿Debería el sistema de salud público tener conversaciones con la salud privada, con el sistema de salud privado, para enfrentar esta pandemia, ya que existe un centralismo por parte de este sistema de salud que tenemos en Nicaragua? Repito, hay una serie de organizaciones médicas, la Unidad Médica, el Comité Científico, las asociaciones médicas nicaragüenses y médicos particulares, quienes han emitido una serie de comunicados haciendo referencia en las medidas de prevención, contención y mitigación. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha hecho caso omiso a esto. No nos ha, digamos, manifestado de que nos podemos sentar, podemos platicar. Hay una serie de gente que está muy bien preparada, hay gente que está dentro de la oposición y tienen mucho conocimiento en este tipo de enfermedades, infectos contagiosos, que deberían articularse con el Ministerio de Salud para dar una mejor prevención y atención a esta pandemia. Sin embargo, hasta este momento, volvemos e insistimos que el gobierno no ha dado respuesta a esa facilitación que ha dado todos estos tipos de organismos médicos. Entonces, nosotros reiteramos el llamado, creemos que es mejor enfrentar esto unido que enfrentarlo desunido. Creemos de que si seguimos con esta misma postura política,
vamos a tener un desastre epidemiológico en Nicaragua de consecuencias catastróficas para la salud. Ok, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos como de costumbre a través de nuestra plataforma de información digital de Trinchera de la Noticia. Recuerde visitarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, y asimismo para estas y otras noticias visitar nuestra página web en www.trinchera.com.ni. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.